Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias en primer lugar a INCIBE por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros dando esta charla que he titulado Jugando a policías y ladrones para detectar anomalías en red con Machine Learning. Mi nombre, para los que no me conozcáis, soy Carmen Torrano, soy doctora en informática por la Universidad Carlos III de Madrid y he realizado el doctorado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde he pasado unos años trabajando allí, en este departamento. Además de eso, actualmente estoy trabajando en ElevenPaths, que es el área de ciberseguridad de Telefónica. Me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis y conoceréis a muchos de mis compañeros también que están por aquí estos días. Y bueno, os dejo mis datos de contacto por si queréis escribirme o Twitter, lo que os apetezca. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de muchas cosas y también de Machine Learning, que es una palabra que está muy de moda, que se oye mucho hoy en día y seguro que os habéis preguntado por qué, ¿no? ¿Por qué esto se nombra tanto? ¿Por qué está en auge? Y bueno, pues una de las razones es porque nos enfrentamos a un mundo de datos, ¿vale? Un mundo plagado de datos en el que tenemos pues tanto IoT, en el que tenemos sensores desplegados por todos lados, los wearables, los relojes, los teléfonos, incluso los electrodomésticos de nuestra casa, los coches, todo va a estar conectado, ¿de acuerdo? Trayéndonos una gran cantidad de información que tenemos que estar preparados para procesar y almacenar adecuadamente. En este punto, obviamente, es donde temas como el Big Data, por ejemplo, pues toman una gran relevancia y todo esto tenemos que ser capaces de procesarlo de una forma adecuada. Necesitamos una gran capacidad de cómputo para poder procesar todos estos datos. Y aquí es donde el Machine Learning nos va a ayudar. Podemos ayudarnos de estas técnicas para procesar esta gran cantidad de datos porque los humanos, por nosotros mismos, no somos capaces, no tenemos los suficientes recursos para poder gestionar este gran volumen de datos. Y, por tanto, necesitamos que las máquinas aprendan y nos ayuden a hacer todo este procesamiento. Bueno, el objetivo de la charla de hoy es acercaros un poquito más a este mundo, ver cómo funciona y ver de qué manera, que vais a ver que no es tan complicado, se puede empezar a trastear con todos los algoritmos de Machine Learning. Bueno, de las múltiples aplicaciones que tiene el Machine Learning, una de ellas muy importante y muy conocida es la detección de anomalías. Si me permitís la metáfora, sería como buscar el huevo rojo entre todos los blancos, ¿vale? Se trata de detectar cuando hay algo anómalo, algo que se sale del comportamiento esperado, de qué es lo normal, ¿no? Podemos hacer un perfilado de qué es lo normal, que sucede habitualmente, y a partir de ahí ser capaces de detectar las anomalías, lo cual pues, puede servir para detectar tanto temas de malware como cualquier comportamiento anómalo que esté sucediendo, ¿vale? Incluso un Black Friday podría ser una anomalía. Bueno, pues para esto, dentro de la detección de anomalías, me voy a centrar en la detección de las anomalías en el tráfico de red. Para esto contamos con unos dispositivos que son los IDS y los IPS, que son sistemas para la detección de intrusiones. Los WAF, que también trabajarían a nivel de aplicación. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan? Se situarían entre el cliente y el servidor que queremos proteger y lo que harían es monitorizar todo el tráfico que va pasando, de modo que cuando se detecte un comportamiento anómalo se pueda detectar. Bueno, siguiendo con las metáforas y un poco con el título de la charla, podemos decir que estos sistemas harían como la función de un policía, ¿vale? Hoy tenemos muchos por aquí y diríamos que están intentando, o como si tenemos un portero de discoteca, ¿no? Están viendo quiénes son los que tienen intenciones buenas e intenciones malas. ¿Dónde están los malos para pararles y dónde están los buenos para dejarles pasar? ¿Vale? Digamos que sería como un policía de tráfico que iría haciendo esta distinción. Bueno, estos sistemas se pueden clasificar en función de muchos tipos de variables, ¿no? Y una de ellas sería la funcionalidad. Por un lado tendríamos los IDS, que su reacción sería lanzar una alarma. En el momento en el que se detecte una anomalía, lanzarían una alarma y nos estarían avisando de que esto está sucediendo.
Sin embargo, los IPS diríamos que actúan de un modo más activo, porque lo que harían es cortar ese tráfico directamente. Cuando se detecta una anomalía, el tráfico quedaría capado, lo cual puede ser muy útil en algunos casos, pero también delicado en otros, con lo cual hay que saber cuál emplear en cada uno de los casos. Por otro lado, tenemos los sistemas que están dedicados a proteger un host en particular y los NIDs, que lo que harían sería proteger la red, proteger el tráfico que circula por la red. Y la última clasificación que hace referencia al enfoque. Por un lado tenemos el enfoque de firmas, que es el que se utiliza habitualmente hasta hace unos años, y bueno, que lo que hace es coger las firmas de malware conocido. Para esto, pues bueno, funcionan bien, pero ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos con este tipo de enfoques? Pues que no se adaptan bien a las variaciones de las anomalías. Es decir, cuando, por ejemplo, hay mutaciones, cuando realizan algún tipo de comportamiento nuevo que no estaba reflejado en esas firmas, pues entonces no somos capaces de detectarlo. Teniendo en cuenta la variabilidad que hay hoy en día, pues es muy importante ser capaces de reaccionar ante estas amenazas. Para ello contamos con el enfoque de anomalías, que se dice que es un enfoque positivo, porque digamos que lo que hace es establecer un perfil de cuál es el comportamiento normal y todo lo que se desvíe de ahí se considerará una anomalía. Este caso nos permite muy bien detectar todos aquellos comportamientos no esperados y que no estaban contemplados anteriormente, como puede pasar en el caso de las firmas. Y es aquí donde se utilizan muy frecuentemente los algoritmos de Machine Learning. Bueno, como he dicho, los algoritmos de Machine Learning están pensados y funcionan muy bien en la detección de patrones. Cuando queremos detectar los patrones que hay en los datos, los patrones que hay en determinados comportamientos, son algoritmos que están ideados para esto. Entonces nos permiten muy bien caracterizarlos y por tanto también detectar lo que se desvíe de ahí, las anomalías. En esta slide lo que quería traeros es un esquema de cuál sería el proceso que se seguiría para aplicar un algoritmo de Machine Learning y resolver un determinado problema. En particular, como he dicho, para la detección de anomalías. Entonces, bueno, tenemos aquí los diferentes pasos que habría que seguir. En primer lugar, contaríamos con un dataset, que no es más que el conjunto de datos que vamos a utilizar en nuestro sistema para alimentarlo y son los datos que vamos a analizar, con los que vamos a trabajar. A partir de esto, pues bueno, puede ser conveniente realizar una etapa de preprocesamiento sobre estos datos y posteriormente vendría la extracción de características. En este paso lo que vamos a hacer es caracterizar o extraer aquellas características que nos van a permitir perfilar cuál es el comportamiento normal y por tanto que de esta manera seamos capaces de detectar estas desviaciones. En este punto pues es muy importante el trabajo del analista, ¿no? que puede saber cuáles son aquellos puntos que caracterizan cuál es el comportamiento normal y cuál no lo es. Incluso también de determinados dominios, según el ámbito en el que nos estemos moviendo, es muy importante tener el conocimiento del experto que conoce sobre ese campo en particular. Bueno, después de esto tenemos que tener en cuenta que puede haber problemas muy complejos con un elevadísimo número de características o de variables y esto a niveles de rendimiento computacional pues puede mermar un poco el sistema. Para agilizar esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Una selección de características. Es decir, vamos a quedarnos con aquellas que realmente nos estén aportando información relevante y que no sean redundantes, que no nos estorben, ¿no? De modo que podemos agilizar mucho más este proceso. Después de esto, pasaríamos a la fase de entrenamiento. En esta fase es en la que el algoritmo aprende, ¿vale? Es como cuando los humanos, nosotros pues, nos estudiamos un libro o leemos, etcétera, y aprendemos, adquirimos todo este conocimiento de qué es lo normal, ¿vale? Y se extraerían todos los patrones que nos van a ayudar a caracterizarlo. Y bueno, después de esto ya pasamos al test, a la fase de test, para comprobar cómo de bien ha aprendido nuestro sistema y cuáles son sus capacidades para detectar comportamientos que no se esperaban anteriormente, ¿no? Que no se han visto anteriormente. Finalmente, pues se realiza un análisis de resultados, en el cual vamos a ver
cuán acertado ha estado el algoritmo, si ha sido capaz de detectar, si no ha sido capaz de detectar. Incluso se podría considerar el volver a iterar y volver a refinar las etapas para obtener mejores resultados si se diera el caso. Bueno, pues la estructura de la charla lo que voy a hacer es, siguiendo este esquema que os he mostrado aquí, vamos a ir desgranando cada una de estas piezas y viendo un poquito más en detalle en qué consisten. Bien, empezamos con el conjunto de datos, nuestro dataset que queremos utilizar en nuestro sistema. Y bueno, esto realmente es un reto, aún a día de hoy. Os he traído esta frase de varios autores que dicen que el reto más importante al que se enfrenta la evaluación de los sistemas de detección de anomalías es la falta de adecuados conjuntos de datos públicos para poder probarlos. Entonces, el conseguir conjuntos de datos públicos etiquetados es algo bastante costoso, no es sencillo. Y tenemos que tener en cuenta que el conjunto de datos va a ser fundamental, porque va a ser de lo cual el algoritmo aprenda. Por tanto, necesitamos trabajar con conjuntos de datos adecuados. Bueno, esto es una tabla que realicé en una de mis investigaciones en la cual extraje cuáles eran algunos de los parámetros que sería interesante que tuvieran los conjuntos de datos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, bueno, lo de que sean públicos o no, esto puede ser conveniente para que nos permitan comparar diferentes sistemas. Además, bueno, pues la necesidad de que estén etiquetados, por ejemplo, si vamos a utilizar algoritmos supervisados de Machine Learning, que ahora después lo vamos a ver, o que tengan ataques actualizados, ¿no? Porque, bueno, hay algunos de los conjuntos de datos que se les critica porque tienen ataques muy antiguos y que a día de hoy realmente no nos sirven para hacer una evaluación adecuada de los sistemas. Entonces, bueno, existen una serie de conjuntos de datos que se pueden utilizar, pero como vemos, como he dicho, todos ellos tienen alguna pega, ¿no? Algún pero, alguna cosa que a veces no nos permite utilizarlos adecuadamente. Entonces, bueno, pues una de las opciones es utilizar estos conjuntos de datos existentes, que algunos de ellos, algunas de las veces lo que les pasa es que tienen datos sintéticos, y otra posibilidad es crearnos nuestro propio conjunto de datos. Bueno, los conjuntos de datos, en función de en qué capa estemos trabajando, pues podría ser, por ejemplo, de HTTP, si estamos en la capa de aplicación, o podríamos estar trabajando también a nivel de capa 3, ¿no? Podría ser el tráfico de red. Incluso podemos trabajar sobre las estadísticas de este tráfico, dado el alto volumen de datos que transcurren en una red. Entonces, NetFlow es un protocolo muy utilizado en la detección de anomalías de tráfico de red. Es un protocolo que creó Cisco en el año 1996 y que van ya por la versión 9, y esta versión se encuentra especificada en el RFC 3954. NetFlow lo que consiste básicamente es recoge información del tráfico IP cuando entra o sale de la interfaz de red. Digamos que es como que hace una serie de estadísticas y que define cómo el router va exportando esta información. Bueno, hay muchísimos campos diferentes en NetFlow, pero os he traído unos cuantos para que nos hagamos a la idea de qué es lo que estamos hablando. Tomaría datos como, por ejemplo, puede ser la fecha y la hora del comienzo del flujo, de la finalización, la IP de origen y destino, puertos de origen y destino, también cuál es el tipo de protocolo con el que se está trabajando, la interfaz y, por ejemplo, los bytes o el número de paquetes de entrada y de salida. Entonces, estos serían algunos de los datos con los que trabajaría NetFlow. Podemos ver que en este caso no se está trabajando con el tráfico en crudo en sí mismo, sino que se trabaja sobre estos datos y estas estadísticas, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, como vamos a ver ahora después. Bueno, estos sistemas tienen tres componentes principales. En primer lugar, tendríamos un exportador que lo que hace es agregar estos paquetes en varios flujos y los va exportando a los colectores. Entonces, el colector lo que hace es recibir estos datos e ir almacenándolos. Y por último, el analizador lo analizaría en función del propósito que se desee. Bueno, algunas de las ventajas de utilizar NetFlow, ¿no? Con respecto de utilizar el tráfico tal cual. Pues por una parte que es ligero y es universal,
y además está adoptado casi ya como un estándar en muchísimos dispositivos de la mayoría de los fabricantes importantes y reconocidos, ¿no? Pues por ejemplo Cisco, Jupyter, etcétera, todos ellos lo tienen ya incorporado, entonces sirve muy bien para este diálogo y esta comunicación con diferentes dispositivos. Además, una de sus ventajas principales es la abstracción de los detalles, ¿no? Si tenemos en cuenta el volumen altísimo de datos que puede circular por una red, pues es muy difícil ver qué es lo que está ahí pasando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de un vistazo rápido poder ver, analizar rápidamente qué es lo que está pasando en la red, ¿no? Si, por ejemplo, pues se está utilizando en un horario fuera de lo normal, etcétera, o si hay algún tipo de ataque, pues con NetFlow, analizando todos estos datos, podríamos detectarlo mucho más fácilmente. Además, bueno, pues nos puede ayudar en temas de privacidad, ¿no? Por ejemplo, para que no haya datos particulares de una persona, todo lo que es el tema de anonimización de datos, pues puede también ayudarnos en este sentido. Y bueno, decimos que puede ser útil para levantar alertas en un primer nivel, pero precisamente esta abstracción de detalles constituye también al mismo tiempo una de sus ventajas y una de sus desventajas, ¿no? Porque también es verdad que en NetFlow nos faltaría muchísima información y habría ataques que, por ejemplo, si están únicamente se pueden detectar únicamente con datos de la capa de aplicación, pues de esta manera pasarían desapercibidos y no tendríamos la información suficiente para detectarlos. Por tanto, puede ser útil en algunos casos refinarlo con DPI, ¿vale? Con una inspección más profunda de los paquetes, o incluso muchas veces se utiliza también con características de la capa de aplicación. Bueno, como os he dicho, podemos utilizar un dataset que sea existente o podemos también fabricarnos el nuestro propio. Si optamos por esta opción, necesitaríamos, por una parte, lo que es el tráfico legítimo, que estaría libre de ataques y que es lo que llamamos el tráfico de background, y por otra parte necesitamos las anomalías, que es lo que se va a detectar. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más en detalle cómo se podría hacer esto. Me voy a centrar ahora en tráfico NetFlow, ¿vale? Si queremos obtener el tráfico legítimo de una red que se supone que está libre de ataques, pues lo podríamos hacer de esta manera, con este esquema que tenemos aquí. Lo que haríamos es, a partir del switch, hacer un port mirror del tráfico, simplemente, igual que se hace en algunos IDS, por ejemplo, y entonces esto iría mandando el tráfico al proof de NetFlow, de manera que se extraerían todas las estadísticas de NetFlow. Luego podemos enviar el tráfico de NetFlow, por ejemplo, a alguna máquina que tengamos en la nube y a partir de ahí empezar a hacer todo el proceso de Data Science y Machine Learning. Y bueno, luego por otra parte necesitamos también lo que es el malware o las anomalías, ¿no? Una de las opciones que es bastante buena es, por ejemplo, detonar muestras de malware reales de las que se disponga, ¿no? En un entorno controlado, obviamente, en una sandbox. Pero si no disponemos de esto, otra de las opciones que podemos hacer es descargar algunos que hay en algunas páginas, como por ejemplo esta que os he traído aquí, que se llama Malware Traffic Analysis. No sé si conocéis esta página, pero para los que no lo conozcáis, tiene una estructura que por fechas va linkando diferentes tipos de malware, además viene explicado pues, de qué manera se puede detectar o cuál es el comportamiento anómalo, y se pueden descargar los backups directamente de esta página. Entonces, pues de aquí podría ser una fuente para obtener este malware que nos permitiría probar nuestro sistema. Esto es un ejemplo de un malware que he descargado que se llama PseudoDarkLeaks y que bueno, es un conjunto de malware que finalmente lo que hace es lanzar un ransomware. Entonces, si nos abrimos con un Wireshark, por ejemplo, las trazas de los flujos de este malware, pues podemos ver que desde una misma IP de origen está apuntando a IPs de destino sucesivas, diferentes, ¿vale? Entonces, esto es algo que ya nos está dando una pista para detectar este malware. Esto nos va a ayudar a detectar a establecer las características que nos van a permitir detectar las anomalías en nuestro sistema, ¿vale? Entonces, vemos en este caso un analista
cuando ve esto se daría cuenta de que no es una traza normal de tráfico de red, ¿vale? Y porque además esto que hemos comentado, este barrido de IP, se está realizando en un periodo muy corto de tiempo, creo que era apenas un segundo. Entonces, todo esto son datos que se pueden utilizar como este conocimiento para establecer las características del sistema. Bueno, en el paso de preprocesamiento podría ser necesario llevar a cabo algunas acciones, como puede ser, por ejemplo, la anonimización de los datos o incluso la eliminación de algún dato nulo que pueda despistarnos o que pueda hacer alguna interferencia con el algoritmo. Y también, por ejemplo, discretización, ¿no? Algunos algoritmos, como el que vamos a ver más tarde, pues no son capaces de trabajar con strings o con cadenas alfanuméricas, y entonces necesitamos hacer toda esta conversión a datos numéricos, porque al final, detrás de los algoritmos de Machine Learning, lo que hay son números y matemáticas, ¿vale? No es magia ni cosas raras. Bueno, pues llegaríamos en este paso a la extracción de características, como hemos dicho, ¿no? Extraer estas características que nos van a permitir distinguir lo que es normal de lo que no lo es. Y para ilustraros la importancia de este punto, os he traído una frase de Pedro Domingos, que es un investigador y profesor de la Universidad de Washington, muy reconocido en el mundo de Machine Learning, y que nos dice lo siguiente. Dice, al final del día hay algunos proyectos de Machine Learning que tienen éxito y otros que no, que fracasan. ¿Y cuál es la diferencia, no? O sea, como investigadores o como expertos en este tipo de temas, a veces nos encontramos con esto y nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ha hecho que este proyecto sea todo un éxito y que el otro fracase completamente? Entonces, lo que él nos dice es que en la mayoría de los casos, el factor más importante son las características que se han utilizado. Esto es lo que nos va a permitir aprender en el algoritmo y nos va a dar la capacidad de distinguir los ataques o lo que no lo es. Además, muy importante señalar que en esta etapa dice que es donde se va la mayoría del esfuerzo del proyecto, y es cierto, o sea, se habla de que alrededor del 80% del esfuerzo del proyecto se invierte en la etapa de Data Science, ¿vale? Todo lo que es la manipulación de datos, refinamiento, manipulación para que todo encaje bien, extraer las columnas necesarias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una parte muy importante. Bueno, pues para extraer estas características podemos tener en cuenta muchos factores diferentes, ¿no? Aquí, como digo, es muy importante la labor del analista. Pero bueno, puede haber algunas cosas que ya nos den pistas de por dónde podemos empezar a detectar cosas anómalas en nuestra red. Por ejemplo, si un elemento se comunica con muchas IPs de destino públicas en muy poco tiempo, ¿no? Lo que decíamos del comportamiento de este malware que os he mostrado antes. Esto pues ya es sospechoso. Por otra parte, si estamos trabajando en un nivel más de detalle, por ejemplo, se puede tener en cuenta la longitud de la URL o su estructura, se puede analizar. Incluso podemos ver si las URLs contienen ejecutables, ¿no? Ya que muchos malware también lo que hacen es descargar ejecutables. Se pueden analizar los parámetros, ver si tienen algún tipo de anomalía. Aquí bueno, ya se podría entrar en todo tipo de ataques web, etcétera, etcétera. E incluso se puede analizar la distribución pues, o de los parámetros o de la URL con una de las propuestas que hacíamos en un paper, que es tener en cuenta el porcentaje de la distribución de letras, dígitos y caracteres no alfanuméricos. Entonces, simplemente con esta técnica veíamos que era posible diferenciar ataques de otros que no lo eran. Habría muchos más elementos que se pueden tener aquí en cuenta, ¿vale? Estos son simplemente algunos ejemplos que os he traído. Bueno, pues después de que hemos hecho nuestra extracción de características, dependiendo del problema, porque hay problemas que son muy complejos en los que estaríamos trabajando con cientos de características, entonces vemos que puede ser necesario hacer una selección de características. ¿Esto qué quiere decir? Pues quedarse con aquellas que sean relevantes y que nos aportan realmente información para resolver nuestro problema. Es decir, todo lo que sea redundante, irrelevante o tenga correlaciones no es necesario, lo queremos eliminar y de esta manera nos va a permitir
mejorar nuestro rendimiento. Cuando no tenemos que procesar una cantidad de datos tan grande, pues obviamente el algoritmo va a trabajar mejor e incluso algunas veces bueno, podemos ver y jugar qué pasa con los resultados, ¿vale? En algunos casos, claro, aquí el reto un poco digamos que está en saber cuánto eliminar, porque si eliminamos demasiado tampoco somos capaces de resolver el problema adecuadamente. Entonces hay que saber dónde cortar, ¿no? Y cuáles son las características realmente que nos están aportando información para nuestro problema. Por tanto, como digo, el reto aquí está en quedarse con el menor número de características que nos permitan resolver nuestro problema, pero que esto no afecte de una manera dramática a los resultados. Incluso yo me he encontrado con casos en los que los algoritmos de selección de características, si funcionan adecuadamente, incluso nos ayudan a mejorar los resultados. O sea que sería una ganancia en todos los aspectos. Bueno, pues estos algoritmos de selección de características se clasifican en tres tipos diferentes. Por un lado tendríamos lo que son los wrappers, que lo que utilizan es la potencia del clasificador para evaluar si una determinada característica se debe incluir o no. ¿Cuál sería la desventaja de este tipo de algoritmos? Pues que son menos eficientes, consumirían más tiempo. Para ello, los que están basados en filtros tienen un menor consumo de recursos, ya que son independientes del clasificador. Utilizan otro tipo de técnicas para saber si es necesario incluir la característica o no. Y en último lugar, los híbridos, que lo que harían es construirse durante la fase del entrenamiento del clasificador. Por tanto, digamos que están ahí a medio caballo entre los dos enfoques. Bueno, sobre los algoritmos de Machine Learning, ¿no?, que los habréis oído, pues hay muchísimos, ¿vale? Es increíble, yo sigo descubriendo algoritmos nuevos y la verdad es que es muy interesante. Hay muchos tipos distintos, os he puesto algunos de los que son más conocidos, ¿vale? Seguro que algunos os sonarán ya, como puede ser el K-Nearest Neighbors, Support Vector Machine, árboles de decisión, redes neuronales, clustering, isolation forest, en fin, tenemos un abanico amplísimo de algoritmos, cada uno funciona de una forma diferente y se basan en determinados criterios matemáticos para hacer estas clasificaciones. Bueno, cuando se habla de Machine Learning, de cómo hacer que las máquinas aprendan, seguro que habéis visto, ¿no?, lo primero de lo que se habla es de los algoritmos supervisados y no supervisados. Entonces, bueno, pues seguro que ya os suena que los supervisados son los que se utilizan cuando disponemos de una etiqueta, es lo que se llama una etiqueta, para nuestro conjunto de datos, ¿vale? Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de la detección de anomalías, que si nosotros tenemos el tráfico de red, pues tendríamos etiquetado y sabríamos a priori, porque se haya hecho pues por un humano o con algún método, el saber la clasificación, ¿no? Sabemos si se trata de un tráfico que corresponde a algo normal que pasa en la red, o si es un malware o si es una anomalía. En caso de que no tengamos esta etiqueta, pues nos encontraríamos en el enfoque de no supervisados y hay otros algoritmos que sin la necesidad de este conocimiento previo, pues también van a ayudarnos a procesar la información. Bueno, os he traído este gráfico sobre los algoritmos de Machine Learning porque, claro, cuando uno ve todo lo que hay, dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué algoritmo selecciono? No sé muy bien cómo arrancar aquí, ¿no? Entonces, bueno, me pareció bastante curioso este gráfico, os lo he traído para hacer así una pequeña idea y, por lo menos en un primer momento, saber hacia dónde dirigirnos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que está hablando es de cómo elegir un estimador, que es un algoritmo de Machine Learning, al fin y al cabo, y que es de Scikit-learn, que ahora después lo vamos a ver, de Python. Bueno, en primer lugar tendríamos que ver cuál es el número de muestras con el que contamos y en función de si lo que vamos a hacer es algo categórico o algo que se centra más en cantidades, estaríamos en el enfoque de regresión o en el enfoque de clasificación. Y dentro de ello hay diferentes algoritmos que se escogen en función de, bueno, hay muchos criterios, pero ahí tenéis algunos. Luego, por otra parte, en función, como hemos dicho, de si disponemos de las etiquetas o si no, estaríamos en la parte con etiquetas de clasificación y si no, pues podríamos optar por algoritmos de clustering, ¿vale? Los algoritmos de clustering nos permiten, por ejemplo, K-means, que es muy conocido,
pues nos permitirían hacer la clasificación sin estas etiquetas. E incluso podemos ir a algoritmos de reducción de la dimensionalidad, que era la selección de características que os comentaba anteriormente. Bueno, de entre todos los algoritmos de Machine Learning voy a hablaros de uno en particular que es relativamente reciente y que es Isolation Forest. Este es un algoritmo no supervisado y que se emplea bastante habitualmente para la detección de anomalías. Es un algoritmo que se ha probado que para detectar todas estas anomalías pues funciona bastante bien, se obtienen buenos resultados. Vamos a ver en qué se basa, ¿vale? A grandes rasgos. Pues bueno, la idea principal que hay detrás de este algoritmo es que los datos anómalos son más fáciles de aislar mediante el particionado recursivo del dataset, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues se iría escogiendo de una forma aleatoria una de las variables del dataset y se escoge también de forma aleatoria unos valores límite de forma que el dataset se particiona, ¿vale? Tenéis aquí las diferentes líneas en las cuales haríamos un particionamiento del dataset. Y esto nos lo dividiría en dos partes. Iríamos formando el árbol que tenéis a la derecha. En la siguiente ronda lo que haríamos es, pues, por ejemplo, la otra línea que nos divide el dataset de esta manera con otra variable. Y la otra línea. De esta manera se va construyendo el árbol, porque está basado en árboles de decisión. Cuando se particiona el dataset de esta manera, vemos que A, que era una anomalía, ha quedado realmente aislado, ¿no? Entonces, se basa en la idea de que los datos que son anómalos serán más fáciles de aislar que los que son normales, que los normales requerirán un número de cortes mucho mayor. Y, por tanto, basándose en la profundidad del árbol, que haría referencia al número de cortes que hemos ido haciendo, pues se detectan los datos que son anómalos y los que no, ¿vale? Basándose en una serie de parámetros como el contamination, etcétera, que luego vamos a ver también. Bueno, pues después de todo esto llegamos a la fase de entrenamiento, ¿vale? Que es cuando la máquina aprende, cuando el algoritmo, con toda esta información que le hemos facilitado, pues va a aprender el modelo que nos va a permitir luego predecir los datos. Esta es la fase que se realiza antes de que el algoritmo empiece a detectar, ¿vale? Antes de que esté en producción. Cuando ya lo hemos aprendido todo, ya lo tenemos todo, todos los patrones aprendidos, etcétera, pues se pasaría a la fase de test, que es cuando el sistema ya está realmente en funcionamiento, ¿vale? Ya está detectando todo el tráfico que pasaría por la red. Y como hemos dicho antes, pues como un guardia, ¿no? A los que tengan un comportamiento benigno, pues les dejamos pasar, y a los que no, pues o se bloquea o se lanza una alarma. Bueno, pues en este caso lo que se hace es analizar casos que no se han visto anteriormente, ¿vale? Esto es importante, no analizar los datos que habíamos visto en el entrenamiento para no caer en una trampa, ¿no? Sino que lo interesante de estos algoritmos es que tengan la capacidad de generalización suficiente como para poder detectar datos y anomalías que no se habían visto anteriormente, y que es precisamente la potencia que tienen respecto al enfoque de firmas. Entonces, en esta etapa es donde comprobamos cuál es la capacidad que tiene el algoritmo de predicción. Hay que tener cuidado de no caer en lo que se llama el sobreajuste, ¿vale? Esto creo que se ve bastante bien en este dibujo que os he traído, en el cual tendríamos datos de la clase roja y de la clase azul. Claro, la línea verde, si os fijáis, los distingue muy bien, se ajusta muy bien a estos datos. Pero ¿cuál es la pega? ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues que en el momento en el que nos venga un dataset ligeramente diferente o algunos datos que no hayamos visto anteriormente, el algoritmo tendrá errores en la predicción, porque se ha sobreajustado excesivamente a ese modelo concreto de entrenamiento. Por tanto, cuando nos vengan otros datos, no tendrá la capacidad de generalización suficiente como para poder detectar las anomalías que haya en un conjunto que no sea exactamente este de entrenamiento que hemos utilizado. Entonces, bueno, pues aquí siempre hay que jugar un poco, ¿no?, con que el algoritmo sea capaz de aprender y de generalizar en la medida adecuada. Otra de las cosas que se suele hacer es el cross-validation, ¿no? Como he dicho,
lo interesante es tener la capacidad de estos algoritmos de detectar datos que no se hayan visto anteriormente. Y para ello lo que se hace es, para evitar este sobreajuste del que hemos hablado, es dividir el dataset en dos partes. Una parte del conjunto de datos lo utilizaremos para entrenar únicamente y otra parte se reserva para el test, de modo que la evaluación luego se haga sobre un conjunto de datos que no se había visto previamente, ¿vale? Otro enfoque que también se puede utilizar es el de utilizar además datos de validación, ¿vale? Y dividir el conjunto de datos en tres bloques distintos. Bueno, y aquí pasaríamos a hablar de lo que es el K-fold cross-validation. Esto es una técnica que se utiliza también bastante para darle más fiabilidad a la evaluación. Como hemos dicho antes, el dataset se dividiría en diferentes conjuntos de entrenamiento y de evaluación, pero claro, este corte al final es aleatorio, ¿no? ¿Por dónde lo hacemos? Para no quedarnos sesgados a este corte que se ha podido hacer, lo que se hace es repetir este proceso diversas veces, un número repetido de veces. En particular, K veces. Para ello, ¿qué haríamos? Coger el conjunto de datos y dividirlo en K bloques diferentes. Entonces, todos estos bloques menos uno se utilizan para el training y uno de ellos, que aquí lo tendríais en primer lugar el amarillo, se utiliza para la evaluación. En la siguiente ronda, ¿qué es lo que haríamos? Utilizar el siguiente bloque, iríamos iterando, y el siguiente bloque es el que se utilizaría, en este caso, para la validación, y todos los demás para entrenamiento. Así iríamos repitiéndolo tantas veces como hasta completar las K iteraciones. Y esto, pues bueno, suele dar bastante más fiabilidad en los resultados obtenidos. Bueno, y después de que hemos hecho todo nuestro proceso, pues ya podemos pasar a lo que es el análisis de los resultados, ¿vale? En función de las etiquetas que teníamos y de los resultados que nos ha dado el algoritmo, se construye una tabla de contingencia que contendría los falsos positivos, falsos negativos, etc. Entonces, bueno, lo tenéis aquí representado en esta tabla con cruces y con tics verdes. En función de estos valores es posible construir muchas métricas diferentes, ¿vale? Para evaluar estos sistemas. Por ejemplo, tenemos lo que es la precisión, el accuracy, el recall, etc. Se pueden sacar muchas medidas diferentes sobre el sistema, ¿no? Y así podemos ver cómo de acertado está, si estamos evaluando su capacidad de detectar nuevas amenazas. Para ello, otro de los sistemas bastante utilizados son las curvas ROC. En este caso lo que haríamos sería en el eje X pintar la tasa de falsos positivos y en el eje Y la tasa de verdaderos positivos. Por tanto, lo que queremos es que, para que lo veáis ahí en la gráfica, lo que queremos es que la tasa de falsos positivos sea muy baja, ¿vale? Porque serían falsas alarmas que nos da el sistema, y lo que queremos es que los true positives, las alertas o las anomalías que realmente se están detectando, queremos que sean muy altas. Entonces, de esta manera iríamos dibujando una curva como la que podéis ver en la gráfica. Cuanto más cerca esté a ese extremo, pues mejores resultados obtendríamos. Una forma de medir esto es utilizar lo que se llama el AUC, el área bajo la curva. Lo que hace básicamente es calcular cuál es el área que hay debajo de esta curva. Y como he dicho, que cuanto más arriba esté, mejor, pues cuanto mayor sea el AUC, quiere decir que nuestro sistema está funcionando de una forma más adecuada, ¿de acuerdo? Y que su comportamiento es el correcto, es el esperado. Bueno, aquí lo que os quería traer es un estudio que hicieron unos investigadores y que nos daban una serie de razones, ¿vale? por los que el Machine Learning, en particular en la detección de anomalías y en este problema en particular, y también incluso en temas de tráfico de red, pues es más complejo que en otros ámbitos, ¿no? Machine Learning, bueno, se aplica a multitud de campos diferentes, ¿no? Pues desde biología, medicina, etcétera, muchísimos campos diferentes, todo tema de business intelligence, etcétera. Pero ellos lo que nos dicen es que, en particular, en este área hay una serie de
circunstancias que los hacen un poquito más complejos, ¿no? Entonces lo que nos dicen es eso, que son un poquito más difíciles que en otros ámbitos. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por el alto coste de los errores, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cuando un algoritmo de este tipo no funciona adecuadamente, por ejemplo, no detecta una anomalía, podemos estar incurriendo en cosas bastante graves, ¿vale? Puede estar produciéndose un ataque, por ejemplo, en la red y no lo estamos detectando. El otro día, esta misma semana, tenía una reunión, ¿no?, con unos partners que me estaban contando cómo utilizan todo este tipo de técnicas en un entorno industrial, ¿no? Entonces, imaginaros, por ejemplo, lo que podría suponer en un entorno de una planta industrial que el algoritmo no detectase una anomalía que se está produciendo en la planta, ¿vale? Entonces, bueno, el coste que pueden incurrir este tipo de errores puede ser muy elevado. Por tanto, es algo que la detección de anomalías pues, lo hace bastante particular. Además, como he mencionado, ¿no?, la escasez de datos de entrenamiento está muy relacionado con lo que estaba hablando antes de la dificultad de obtener los datos adecuados y los datasets para probar nuestro sistema. Por supuesto, la variabilidad en el tráfico de red, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que el tráfico de red, incluso el que es normal, tiene una variabilidad amplísima, ¿no? Tenemos muchísimos protocolos diferentes, cada uno de ellos tiene sus particularidades, entonces puede haber diferentes tipos de eventos en la red, entonces ya de por sí es difícil caracterizar el tráfico que va circulando por la red. Y aún así el reto es mayor cuando queremos detectar las anomalías. Y bueno, luego también se mencionan dificultades en la evaluación, ¿no?, como por ejemplo puede ser el entender los resultados y el entender qué tipo de ataques es nuestro sistema capaz de detectar, ¿no? Es probable que a veces queramos ser muy ambiciosos y queramos hacer un sistema que detecte todos los ataques, pero quizás se puede hacer un sistema que esté más especializado en un tipo particular de ataques, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y para pasar, vamos a ir pasando a planos un poquito más aplicados, ¿vale?, más prácticos, pues para que veáis que todo esto que os he contado se puede hacer de una manera no muy complicada en Python, ¿vale? Para ello vamos a utilizar básicamente dos librerías que nos van a ser de mucha utilidad para esto. Una es Pandas, que nos va a servir para todo lo que es el proceso de Data Science y manipulación de datos, y también Scikit-learn para los algoritmos de Machine Learning. Pandas es una librería que nos va a proporcionar diferentes herramientas y estructuras de datos que nos permiten un rendimiento muy alto. Esto es muy importante cuando estamos trabajando, por ejemplo, con datos que queremos que sea una detección en tiempo real, ¿vale? Necesitamos estructuras de datos muy eficientes. Por ejemplo, tenemos la clase DataFrame, que es muy útil para la representación de datos y manipulación de ellos y, por ejemplo, como vamos a ver, nos permitiría cargar datos que tengamos en un fichero CSV o en diferentes formatos, con lo cual puede ser muy útil. Y además tenemos Scikit-learn, que nos proporciona una gran variedad de algoritmos de Machine Learning y tiene una interfaz orientada a objetos con el concepto de estimador, ¿vale? Aquí lo que llaman estimador es el algoritmo particular de Machine Learning que se está utilizando. Y tienen diferentes métodos según cada uno y diferentes hiperparámetros, pero lo que nos dan en general son un método de entrenamiento, que en este caso sería el método fit, y que es el que establece cuál es el estado del estimador, ¿no?, en función de los datos que se le pasan para entrenar. Y también el método predict para predecir los datos desconocidos. Entonces, bueno, si hacemos un poco un resumen de cuáles serían los pasos del proceso, sería lo siguiente. Por un lado, podríamos elegir cuál es el modelo que queremos utilizar de Machine Learning y seleccionar los hiperparámetros y ajustar los hiperparámetros que vamos a utilizar para ese algoritmo en particular. Después de esto, lo que extraeríamos es la matriz con las características y el vector de predicción. Se ajustaría el modelo a los datos de entrenamiento y finalmente se pasaría a hacer la predicción de los datos desconocidos. Bueno, aquí ya os voy a hablar de, esto ya es algo un poquito más particular, de temas de implementación, y os quería hablar de los pipelines y las transformadas. Esto me da la sensación de que no es muy conocido y puede ser bastante útil, sobre todo, por ejemplo, para lo que es la
implementación de las transformaciones de los datos, todo el proceso de Data Science. Os recomiendo que probéis con los pipelines y que experimentéis un poquillo con ello porque os pueden ayudar y facilitaros la vida. Entonces, bueno, para entender lo que es esto, vamos a ver de qué se trata. Por un lado, los pipelines se tratan de una secuencia de transformadas y un estimador final que se ha definido. Las transformadas, ¿qué es lo que hacen? Pues manipulaciones en los datos, ¿vale? Y tienen que implementar los métodos fit y transform. Y por último, el estimador, que tiene que implementar fit para el entrenamiento. Lo vamos a ver luego con más en detalle, no os preocupéis. Bueno, para motivar, ¿cuáles serían algunas de las ventajas de utilizar los pipelines y las transformadas? Pues por una parte, que lo podríamos tener todo agrupado, ¿no? Todo a la vista, no hace falta ir uno a uno ejecutándolo, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un conjunto muy grande de transformadas sobre los datos en el proceso de Data Science, pues de esto podríamos hacerlo todo como un solo bloque. Además, si se quieren añadir pues, nuevas características, por ejemplo, pues nos evitaría cometer errores o hacer algo que fuera demasiado repetitivo. Además, pues pueden simplificar la lectura del código, por ejemplo, hacerlo más reusable y, como os he dicho, también hacer más sencilla la ejecución. Vale, pues antes de lo que tenía aquí preparado, para enseñaros algunos ejemplos de cómo podemos implementar esto en Python de una forma bastante sencilla, ¿vale? Para que todo lo que he estado mencionando pues se vea de qué forma se puede llevar a la práctica y se puede implementar y que veamos que al final todo esto que os he contado pues no es tan difícil y os animo a que lo probéis, ¿no? Entonces, bueno, esto es un notebook que he hecho en Jupyter que viene en Anaconda, pero bueno, podéis utilizar cualquier otro método, ¿no? En primer lugar, lo que hago es importar una serie de librerías y, por supuesto, en primer lugar, construir el dataset, ¿vale? En este caso, he cogido el malware del que os he hablado antes al principio, ¿no? El pseudo dark glitch, y lo voy a mezclar con un tráfico de background legítimo que se ha recolectado de la red, ¿vale? Todo esto estamos hablando de NetFlow. Ahora es cuando todo lo que os he contado va a empezar a cobrar sentido, vamos a verlo en la práctica, cómo se aplicaría. Bueno, pues una vez que tenemos nuestro conjunto de datos que se ha formado, junto con las anomalías y el tráfico de red, bueno, esto es un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Para que se vea la utilización. Un proyecto real sería más complejo que esto, pero bueno, creo que sirve bastante bien para ilustrar lo que hemos estado mencionando hoy. Vale, pues cuando tenemos nuestro conjunto, lo que vamos a hacer es con pandas, con esta librería, vamos a leer este CSV. Entonces, bueno, pues a ver. Vale, pues vamos a leer el CSV, en el cual, como estamos utilizando NetFlow, pues le vamos a decir las columnas que tenemos en nuestro fichero, ¿no? Que, por ejemplo, sería el tiempo, o sea, la fecha y la hora de comienzo del flujo, de finalización del flujo, cuál es la duración del flujo, cuál es la IP de origen, la IP de destino, el puerto de origen, puerto de destino, esto sería el protocolo, los flags y los paquetes y bytes de entrada que tenemos en el flujo. Aparte de esto, como en nuestro caso lo hemos hecho así, además he añadido lo que sería la etiqueta, ¿vale? Que aquí lo he llamado type. En este caso, como voy a utilizar un algoritmo no supervisado, realmente no haría falta, pero lo he incluido para luego poder analizar los resultados y ver cómo de bien está funcionando mi algoritmo para la detección. Vale, pues si cargamos todo esto, tendría una pinta como lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos viendo es, en las diferentes columnas, el tráfico de la red y los datos de NetFlow que se han ido recopilando, ¿vale? Aquí pues se ve que es tráfico TCP, por el puerto 80, todo esto. Bueno, después de esto lo que haríamos sería el proceso de manipulación de los datos, ¿vale? El data science y la extracción de las características que vamos a utilizar en nuestro algoritmo. Entonces, para ello, una de las primeras cosas que se ha hecho
es agrupar los flujos por una determinada frecuencia. Entonces, lo que se ha hecho es que estos flujos, que pueden tener cualquier temporalidad, según se han ido dando en la red, pues se van a agrupar en intervalos de 5 segundos, en este caso. De modo que esto, bueno, está bastante orientado el ejemplo a la detección del malware que os he dicho anteriormente, ¿no? Que veíamos que tenía, a partir de una IP de origen determinada, muchas IP de destino en un corto muy periodo de tiempo. Por tanto, lo primero que hago es agrupar estos flujos por intervalos de tiempo para poder hacer esta detección. Cuando hacemos esto, lo que vemos es que los flujos ahora ya, como se han agrupado en 5 segundos, pues van desde las 11:01:05 a 0:10, etcétera, etcétera, ¿vale? En intervalos de 5 segundos. Vale, a partir de aquí empezaríamos a extraer las características. En este caso he utilizado la que os he mencionado para detectar este malware y bueno, pues al final lo que se hace es una serie de agrupaciones para agrupar por las IPs y ver las IPs de destino, de origen, etc. Entonces todo esto sería el proceso de manipulación de los datos, ¿vale? Y al final nos construiríamos una columna que la he llamado count, que lo que está haciendo es contar cuál es el número de flujos que hay en ese intervalo de tiempo con una determinada IP de origen y de destino. Bueno, esto sería posible hacerlo así, como habéis visto, o como os decía antes, también se puede hacer con los pipelines, ¿vale? Entonces, hemos definido un estimador, que es el que va a utilizar el pipeline, y aquí lo que hacemos es definir dentro del pipeline una serie de transformadas, ¿vale? El pipeline no es más que un chorro, una sucesión de diferentes transformaciones sobre los datos en los cuales se van haciendo diferentes manipulaciones. Bueno, pues como podéis ver aquí, lo que estoy haciendo es, pues por ejemplo, primero lo que hago es ordenar el índice, agrupar los flujos en frecuencias de 5 segundos, el índice luego se resetea, se seleccionan determinadas columnas con las cuales vamos a trabajar y que además tienen que ser numéricas para este algoritmo, que es el Isolation Forest. Y por último, pues eliminar todas las columnas que no vayamos a necesitar, ¿vale? Esto, bueno, sería un ejemplo muy sencillo. Simplemente es para que veáis cuál es la función del pipeline, ¿no? Que en vez de hacer todas estas operaciones por separado, pues las tengo todas agrupadas de esta manera. Como estimador voy a utilizar Isolation Forest con 100 árboles y un valor de contaminación de 0,01. Este valor lo que hace es distinguir, o sea, poner el umbral de dónde va a estar la diferenciación entre las anomalías y lo normal, dónde vamos a poner el corte. Y bueno, y se utilizan 256 muestras. Después de esto, lo que haríamos sería simplemente, lo que voy a hacer es dividir lo que son los datos de las etiquetas y aplicar directamente ya nuestro estimador. Para ello, en primer lugar, fit, como hemos dicho, primero entreno el algoritmo, ¿vale? Y se entrena con el conjunto de entrenamiento. En este caso lo he puesto con X, que sería todo el conjunto de datos, pero como os he contado antes, esto no es lo adecuado, ¿vale? Es recomendable hacerlo con cross validation, que lo vamos a ver ahora después también el ejemplo. Y bueno, pues una vez que el algoritmo ha aprendido, lo que hacemos es predecir los datos nuevos, predecir o sea, la parte de evaluación del algoritmo, ¿no? Y esto pues nos da los siguientes resultados, ¿vale? Tendríamos para cada una de las líneas del flujo un 1 si es normal o un -1 si se ha detectado una anomalía. De esta forma, sacando las métricas sobre el funcionamiento del sistema, en particular he sacado los falsos positivos y los true negatives, pues obtenemos los resultados que podéis ver aquí. Son resultados que están bastante bien, bastante aceptables, pero bueno, hay que tener en cuenta que también he estado trabajando con un conjunto de datos reducido y con un ejemplo bastante sencillo, ¿vale? Esto en problemas reales, pues hay que ver efectivamente cómo ajustarlo todo
para obtener buenos resultados. Vale, pues un par de cosillas que podemos añadir aquí sería, por una parte, la selección de características, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, lo que he utilizado es un clasificador, entonces he utilizado el Extra Trees Classifier, y de esta manera pues lo que se hace es una selección, seleccionar determinadas características. En vez de utilizar todas las que tenía antes, pues se ha utilizado un conjunto más reducido. En este caso, bueno, haríamos lo mismo, ¿vale? El fit, el predict. Y en este caso se puede ver que los resultados obtenidos, bueno, se ha conseguido detectar el malware, ¿vale? Y los resultados obtenidos han bajado ligeramente, aún siguen siendo bastante buenos, pero en este caso vemos que la selección de características pues, nos ha reducido mucho el número de características utilizadas, lo cual es bueno en términos de eficiencia, pero en el resultado ha repercutido bajándolo ligeramente. En este caso es muy poco, con lo cual pues, la ganancia no nos compensaría, pero como os decía, hay algunos casos en los que incluso seleccionando características el resultado puede mejorar. O sea que mucha atención a esto que puede ser interesante. Vale, y luego simplemente aquí os he traído para ilustraros el tema del cross-validation. Pues bueno, aquí estoy trabajando con un conjunto de dígitos, pero lo que os quería mostrar es que normalmente lo que se hace no es entrenar el sistema con todo el conjunto de datos y evaluarlo con todo el sistema, sino, como habíamos dicho, dividirlo, ¿vale? Para ello, ¿qué hago? Un split, ¿vale? Utilizo esta función que lo que haría sería dividirme el conjunto en datos de entrenamiento, en este caso 70%, y el 30%, ¿vale? Que es este de 0,3 que estoy indicando ahí, quiere decir que el 30% del conjunto de datos se va a dedicar a la evaluación. Entonces, bueno, en este caso se está utilizando el algoritmo de K-Neighbors y lo que haríamos es el fit con los datos de entrenamiento solamente y el predict con los datos de test, de forma que hemos dividido el conjunto de datos. Y de esta forma los resultados que obtenga ahora van a ser más fidedignos, ¿no? Me van a dar una medida más adecuada de cuál es la capacidad de predicción del algoritmo ante datos desconocidos. Y bueno, pues aquí simplemente se puede aplicar también el K-fold, como habíamos dicho, el cross-validation. En este caso estoy aplicándolo con un 10-fold, o sea, dividido en 10 bloques. Y he utilizado también pues, diferentes estimadores, ¿no? Para ver los resultados que da. Y en este caso, pues bueno, vemos que en este caso KNN, con respecto de Support Vector Machines y árboles de decisión, sería el que nos da mejores resultados. Y bueno, vamos a ir terminando porque me imagino que tendréis hambre ya y no quiero quitarle tampoco tiempo a la persona que venga detrás de mí. Así que para ir cerrando, ¿vale? Como conclusiones. Pues por una parte, como os decía, la selección del dataset es muy importante, ¿vale? Es importante trabajar con datos adecuados y a veces esto no es tan sencillo. Comentar que el proceso de Data Science, todo lo que es la manipulación, extracción de características, lo que os he comentado antes, es una parte muy importante del proyecto a la que hay que prestarle atención, de la cual va a depender mucho los resultados que obtengamos y que además, como he dicho, puede consumir alrededor del 80% del tiempo del proyecto, ¿vale? O sea que hay que dedicarle atención. El entrenamiento, por supuesto, también es una parte muy importante porque es cuando el algoritmo va a aprender, nos va a determinar nuestra capacidad de predicción. Y bueno, pues cuando se trata de proyectos grandes, muchas veces es recomendable tener diferentes tipos de expertos, ¿no? Contar con un equipo multidisciplinar en el que tengamos pues tanto analistas que nos ayuden a hacer la extracción de características, tengamos gente que sepa de seguridad para el tema de redes, contemos con los científicos de datos, ¿no? Porque los ámbitos pueden ser muy diferentes y a lo mejor un científico de datos del ámbito de la biología pues no tiene por qué tener conocimientos de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces es interesante contar con diferentes tipos de perfiles, pues incluso desarrolladores, gente que tenga conocimientos de Machine Learning, etcétera.
Y bueno, por último, para ir finalizando, pues animaros a que probéis con esto. Como habéis visto en los ejemplos que os he mostrado, no es tan difícil, ¿vale? Y podéis intentar jugar un poco con todo esto y aprender un poquito más. Sin más, daros las gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Hola. Sí, quería preguntarte, ¿hay alguna herramienta en la nube que podamos utilizar para enviar el NetFlow y que nos haga o esto o parecido? Vale, te Gratuita, comento. si puede ser. ¿Cómo? Gratuita, si puede ser. Vale, eso es lo que te iba a decir. Hay varias que se pueden utilizar, hay algunas que funcionan bastante bien, ¿vale? Y que son de pago. Por ejemplo, hay una que es NTOP, bueno, que la hemos utilizado y además es interesante porque tiene un montón de plugins y se pueden ya no solamente capturar NetFlow, ¿vale? Que tiene un montón de parámetros de configuración que están bastante interesantes para utilizar y configurarlo. Y además también te permiten, como he dicho, con los plugins, pues por ejemplo, obtener características de la capa de aplicación, ¿vale? Por ejemplo, HTTP, DNS, etcétera. Si no disponemos de, como me preguntas por algo gratuito, no disponemos de estos recursos económicos para la licencia y tal, pues hay otras alternativas, ¿vale? Por ejemplo, NFCapD, Softflow, etcétera. Luego os puedo pasar, si queréis, una lista de herramientas que se pueden utilizar para el proof, para la sonda de NetFlow y para extraer las estadísticas del tráfico. Gracias. Bueno, pues si no tenéis nada más, agradeceros una vez más que estéis aquí y espero que hayáis disfrutado la charla. Muchas gracias.